Como la siente. Él es Juan Pablo Acosta. Atento a mí. Solo en El Compás del Mundo. Buenas tardes, amables televidentes. Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias. Hoy, 14 de junio, es una fecha histórica que los dominicanos deberíamos reverenciar y guardarla como el inicio de la vida democrática que hoy vive la República Dominicana, de lo que aquí se llama democracia, porque yo he explicado 1.000.000 de veces que en estos países occidentales no hay democracia ni siquiera en los Estados Unidos, ni siquiera en los Estados Unidos. Democracia hay en los países nórdicos, en que usted ve al primer ministro montado en un tren, cogiendo para ir a su trabajo, o en una bicicleta para ir a su trabajo. El día que dice la ley que hay que dedicarlo a preservar el medio ambiente, él toma una bicicleta y va dando pedales a su trabajo. Eso se llama democracia. Porque ese mismo que toma esa bicicleta va y la renta en donde rentan las demás bicicletas, donde va el obrero, donde va el intelectual, el académico, etcétera, etcétera. Y por eso le digo, pero un día, un 14 de junio, es un día memorable y debería ser el día más importante, para mí es el día más importante del siglo XX en cuanto a el deseo de libertad del pueblo dominicano. Razón. Ustedes recordarán que el 1 de enero del año 1959 había triunfado la Revolución Cubana a cargo del doctor Fidel Castro Ruz, muchacho de 32 años, lleno de brío, que ganó una revolución, que derrocó a un asesino, un criminal, que, como todos ustedes conocen, Batista había derrocado al gobierno del señor Prío Socarrá, del cual el señor Juan Bosch y Gaviño, profesor Juan Bosch, había sido su secretario particular en La Habana, Cuba. La ideología que surge de esa revolución es algo como efervescente. Nada más hay que probarlo y se multiplica, y América Latina comienza a multiplicarse en términos de las ideas revolucionarias. Estados Unidos diseña un plan macabro, tenebroso, diabólico y satánico para exterminar todo lo que fuera comunismo en el Occidente, en Occidente, en América. Y ese plan abarca todos los países de América y cualquiera otro del área de incidencia geográfica de los Estados Unidos. Por eso, a raíz de que un grupo de dominicanos que se fueron a Cuba para entrenarse, a la cabeza de ellos estaba José Horacio Rodríguez, Reinaldo Santiago, Poncio Pou Saleta y otros, se fueron a entrenar. Inmediatamente la CIA penetró ese movimiento. Lo penetró seguido, puesto que el movimiento, al llegar aquí, 14 de junio, fue prácticamente asaltado y exterminados los líderes de ese movimiento. Se le llama la raza inmortal, porque después de la revolución, de la independencia, después de la restauración y de la guerra de abril, este es el fenómeno sociopolítico de mayor trascendencia de la República Dominicana. Es el fenómeno sociopolítico de mayor trascendencia de la República Dominicana, puesto que es el jardín donde se planta la semilla que va a producir posteriormente la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el criminal que había gobernado el país por 30 años. El aporte incuestionable de las heroínas hermanas Mirabal y de otros, porque también se ha sido injusto. Aquí hay mucha gente que luchó junto a las hermanas Mirabal y gente que murió también en condiciones muy graves. Sobre todo, por ejemplo, Rufino, el chofer de las hermanas Mirabal, también murió de una manera, si se quiere, atroz. Si se quiere, no, atroz también. Por tanto, hay que decir que no es solo las hermanas Mirabal, si bien ellas son protagonistas.
pero el esposo de una de ellas, creo que de Minerva, el doctor Tavares, Aurelio Tavares, es también un extraordinario ser humano. Pero bueno, el tema es que cuando se planta una semilla y se le echa agua, esa semilla produce un fruto, y ese fruto al cabo de un tiempo produce fruto de nuevo para que con ese fruto se alimenten los animales, los humanos. Y nosotros tenemos que agradecer que además del esfuerzo individual de todos los dominicanos que lucharon en contra de Trujillo, el esfuerzo de esa raza inmortal que vino a la patria a lanzarse a que lo mataran, porque ellos sabían que lanzarse a una aventura a combatir a Trujillo, sobre todo que ellos tenían que tener la idea de que estaban infiltrados, porque el servicio de espionaje, el servicio de inteligencia de Trujillo era tan grande que infiltró hasta la propia CIA. Había gente de Trujillo metido en la CIA. No se sabe, dicen algunos, si fue que la CIA los reclutó a ellos o ellos reclutaron a la CIA. Lo cierto es que había gente metido ahí. Y recuérdense cuando el secuestro de Galíndez, eso no fue que se montaron dos tipos, Tabito y otro, y fueron a Nueva York y trajeron a ese hombre. Eso fue un trabajo extraordinario de espionaje. Entonces, ese movimiento que comienza por allá, por Pinar del Río, en la provincia de Pinar del Río, en Cuba, con un entrenamiento fuerte, culminó aquí con un desembarco en Constanza, Maimón y Estero Hondo. Esos son los héroes, los verdaderos héroes de la patria del siglo XX en la República Dominicana, con anterioridad a los héroes que pelearon en la Guerra de Abril. Los dos fenómenos más importantes, sociopolíticos más importantes del siglo XX en nuestro país. Pero este tiene una particularidad, porque la Guerra de Abril se dio entre soldados, de expertos, pero este se dio entre gente que salió para Cuba a entrenarse y no tenía más entrenamiento que el deseo, que el amor de la patria. Hoy, sin embargo, ese amor a la patria está vulgarmente pisoteado y está vulgarmente estuprado cuando un descendiente de esta aberración humana que fue Trujillo pretende ocupar la presidencia de la República. Y vemos que incluso anda haciendo declaraciones, que si el ministro de Educación es esto, que si hay que destituirlo, el señor Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo era un hijo de Trujillo. El día que mataron a Trujillo, Ramfis y su hermano estaban jugando polo en Francia, con los chelitos de usted y yo, que se lo llevaron. Ellos estaban en Francia, porque ellos eran los dueños del planeta. Imagínense, dos patanes de República Dominicana de la década de los 60, los 50, jugando polo en Francia. Pero bueno, estaban en un hotel 5 estrellas con todas las cosas buenas del mundo. Y al llegar aquí en su condición de más alto funcionario de las Fuerzas Armadas, lo primero que preguntó al jefe de las Fuerzas Armadas, que era su cuñado. Entonces los enemigos mataron a papá. Y el jefe de la Fuerza Armada le dijo, no, los amigos de él lo mataron. Y a partir de ahí, él comenzó personalmente a ir matando uno por uno a los héroes que mataron a Trujillo. Y hubo muerte aterradora, muerte diabólica que le hicieron a esta gente. Es por tanto que nosotros hacemos un llamado, porque a pesar de que aquí no se enseña historia, sino que aquí lo que se le enseñan son cuentos y chistes y disparates, de que Cristóbal Colón, de que era un hombre bueno, de que vino de qué sé yo qué cosa. Y le enseñan una serie de porquerías y disparates a los estudiantes, que dicho sea de paso, ustedes saben que en 137 quedamos en el número 135 de más malos estudiantes, ¿verdad? Y ustedes saben que de 70, hace 2 semanas, quedamos en el número 70. Así que no hay que decirle más nada a ustedes, del nivel de mala calidad que tenemos en la educación. Todo esto lo digo porque hay que hacer una reflexión, hay que hacer un mea culpa. Hoy ya nadie se preocupa de la lucha. No,
hoy es el día a día. Yo recuerdo que en la década de los años 70, señores, lo que era, por ejemplo, Moca, San Francisco, todos estos pueblos, eran unos pueblos que vivían el día entero trayendo artistas, haciendo actividades culturales, haciendo conferencias, haciendo reuniones, en fin. Todo eso se fue a pique cuando los gringos comenzaron a darle visas a ciertos pseudos izquierdistas que se fueron para los Estados Unidos. Lamentablemente, el movimiento popular ha caído a un estado en el que hoy tenemos 2 o 3 personas en algunos grupos populares que están haciendo algo. Pero aquí hay que retomar, no a nivel ya como éramos antes, cuando éramos muchachos, a nivel de comunismo y nada de esa cosa, sino a nivel de conciencia colectiva, a enseñarle a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué fue lo que pasó en la época de Trujillo, una época, oigan, por 2 o 3 palabras de las que yo he dicho aquí, ya a mí me habrían sacado la 20 uñas. Por yo decir que Trujillo fue una aberración, ya con eso me sacaban la 20 uñas y me metían una aldaba al rojo vivo. Eso quiere decir entonces, señores, que hay que decirle a los jóvenes, a los muchachos, las cosas como son, para que las entiendan, para que las comprendan, para que puedan comprender que vivimos en una época muy moderna, sí, cierto, pero no podemos desarraigarnos, salirnos de nuestras raíces, botar nuestras raíces para dejarla, para que la ocupen el dembow y otras basuras de esas que cantan y que los muchachos sean víctimas de la droga, víctimas de muchísimas cosas que hay por ahí. Yo pienso que un día como hoy debería ser declarado como el inicio de la libertad en la República Dominicana, porque si bien antes que esto hubo otro intento, no tuvo la connotación de esta gesta, puesto que no tuvo la pegada, vamos a decir, por razones históricas, que se esperaba. Pero el 14 de junio es una raza inmortal con la que nosotros debemos ponernos de rodillas frente a estos hombres que, sabiendo que venían a morirse, sabiendo que no tenían posibilidad, no había posibilidad, y vinieron a morir, como dice el himno. ¿Le gustó este comentario? Bueno, qué bueno, me alegro mucho. Yo me alegro que le haya gustado y espero tener otros comentarios, igual que este. Pero si a usted no le gustó, porque usted es un ultra recalcitrante, antidemocrático y pro-trujillista, bueno, pues siga viendo el programa, porque a mí me da lo mismo, porque yo a esto lo acabo de decir, atento a mí. El licenciado Juan Pablo Acosta, cada viernes con nosotros, gracias por su participación aquí en Al Compás del Mundo. Agradecer